oficial de ICE miente sobre mujer latina, ella lo calla revelando que es Navy SEAL. El aire en la pequeña sala de audiencias se sentía denso, pesado, una mezcla irrespirable de desinfectante y la tensión silenciosa que precede a un veredicto. Sentada en el banco, al lado de su abogado, Sofía Hernández mantenía la mirada fija en el agente de ICE, un hombre llamado Miller, cuyas palabras ahora llenaban el espacio con una calma que a ella le pareció obscena. Él hablaba de patrones de comportamiento, de riesgo de fuga, de un historial problemático que según ella exhibía. La voz de Miller era monocorde, casi aburrida, como si recitara una lista de supermercado en lugar de desmantelar la vida de una persona. Sus ojos, sin embargo, brillaban con una sutil arrogancia que Sofía no dejó pasar. Describía un altercado menor en una protesta pacífica, magnificándolo hasta convertirlo en un acto de agresión, torciendo cada hecho, cada intención, cada respuesta de Sofía, hasta que la verdad se deshizo en el eco de su testimonio. Su uniforme inmaculado, su postura erguida, todo en él gritaba autoridad, una autoridad que se sentía invulnerable en ese espacio. Sofía apretó los labios, una leve punzada en la mandíbula. Escuchaba su propia historia distorsionada, sus motivos convertidos en malevolencia, sus derechos en privilegios abusados. La jueza, sentada en el estrado elevado, asentía ocasionalmente, sus gafas de montura fina, bajadas por la nariz, observando a Miller con una deferencia profesional. Cada palabra de la gente era una pincelada más en el retrato falso que estaba pintando de ella, un retrato de una mujer sin raíces, sin disciplina, un riesgo para la seguridad pública. La mentira se construía ladrillo a ladrillo, sólida y convincente para cualquiera que no conociera la verdad que Sofía guardaba en su interior. La impotencia era un nudo frío en su estómago, pero debajo de ella, muy por debajo, algo comenzaba a endurecerse, a cristalizar. La ira, no explosiva, sino contenida, era una brasa que ardía en el centro del pecho de Sofía. Escuchar a Miller la retratar como una ciudadana irresponsable, una agitadora, casi una delincuente, era un veneno que le recordaba cada vez que había sido subestimada, cada vez que su identidad había sido utilizada como un arma en su contra. Sus dedos se apretaban contra la tela de su pantalón, un gesto apenas perceptible. Su abogado, David, la miró de reojo, su ceño fruncido en señal de preocupación. Ella le dio una mirada imperceptible, una promesa silenciosa de que no se derrumbaría. La voz de Miller seguía tejiendo su red de falsedades, hablando de un historial de desobediencia y falta de respeto a la autoridad. Para Sofía, cada una de esas palabras era una puñalada. Ella había dedicado años de su vida a la autoridad, a una autoridad que Miller ni siquiera podía empezar a comprender. El contraste moral entre lo que él proyectaba y lo que ella era abrumador. En su mente, las imágenes de sus años de servicio parpadearon, los entrenamientos extenuantes, la disciplina férrea, la camaradería inquebrantable. Se recordó a sí misma respirando bajo el agua en misiones donde el fracaso no era una opción, la precisión y la lealtad eran las únicas monedas de cambio. La vida de Sofía, construida sobre pilares de rigor y compromiso, estaba siendo desmantelada pieza a pieza por un hombre que juzgaba por el color de su piel y su apellido. La injusticia se sentía como una quemadura lenta, y una determinación gélida comenzó a formarse en su interior. No permitiría que él ganara, no con su mentira, no con su desprecio. La vindicación no sería solo suya, sino de todos los que habían sido pisoteados por el poder ciego. El agente Miller, con un tono autoritario que no admitía réplica, continuó su testimonio, su voz cargada de una autoridad asumida. Describió a Sofía con calificativos que la despojaban de toda dignidad, irascible, rebelde, con un claro desprecio por la ley.
Cada palabra era una falsedad fabricada para justificar su detención, para cimentar la narrativa de un peligro público. Habló de sus antecedentes, tergiversando cada dato, cada detalle de su vida, presentándolos como pruebas irrefutables de su carácter dudoso. Mencionó su participación en eventos comunitarios, transformándolos en actividades subversivas. Incluso una simple multa de tráfico de hace años fue recontextualizada como un patrón de resistencia persistente. La jueza garabateaba notas en su libreta, su rostro una máscara de neutralidad que, para Sofía, parecía inclinarse peligrosamente hacia las afirmaciones de Miller. La sala de audiencias era un microcosmos de una dinámica de poder más grande, donde la palabra de una autoridad institucional, incluso si era una mentira descarada, llevaba más peso que la verdad de una ciudadana. La respiración de Sofía se hizo más superficial. Sentía la opresión del sistema, la maquinaria implacable que trituraba identidades. Miller no era solo un agente de ICE, era el rostro de un sesgo arraigado, de una institución que operaba con prejuicios. Él se permitió una pequeña sonrisa satisfecha cuando la jueza asintió una vez más, un gesto casi imperceptible pero cargado de significado para Sofía. El abogado de Sofía, David, finalmente se puso de pie, su voz resonando con una calma estudiada que contrastaba con la vehemencia de Miller. Agente Miller, comenzó David, usted ha descrito a la señora Hernández como alguien con un historial de desobediencia y falta de respeto a la autoridad. ¿Podría especificar a qué autoridad se refiere usted exactamente en su informe? La pregunta era simple, directa, pero había una punzada apenas perceptible en la forma en que David la formuló. Miller se encogió de hombros, su expresión endurecida, a la autoridad policial, a la ley, a las normas de convivencia que la señora Hernández parece ignorar consistentemente. Sofía observaba a Miller, sus ojos fijos en los suyos. Notó un tic nervioso en la mandíbula del agente, una tensión que no había estado allí antes. La inversión de la dinámica de poder había comenzado, apenas un temblor, pero perceptible para aquellos que sabían dónde buscar. El ritmo narrativo se ralentizó aún más, cada intercambio de palabras cargado con el peso de lo que estaba por venir. Miller intentó recuperar su aplomo, su voz volviendo a su tono autoritario. Sus acciones en la protesta fueron un claro acto de desafío, un desprecio por la autoridad legítima. Repitió la frase, desprecio por la autoridad, con un énfasis que parecía buscar solidificar la acusación. Pero la repetición no servía para reforzar su punto, sino para subvertirlo, preparándolo para la recontextualización que se avecinaba. David continuó. Cada pregunta una soga que se tensaba lentamente alrededor de la narrativa de Miller. Agente, usted mencionó que la señora Hernández posee un carácter irascible y una propensión a la insubordinación. ¿Está al tanto de algún período significativo en la vida de la señora Hernández donde la disciplina y la obediencia estricta a la autoridad fueron requisitos fundamentales para su existencia? Miller dudó, su mirada evasiva. No veo la relevancia de eso, señor abogado. Mi informe se basa en los hechos observables y su historial documentado de comportamiento problemático. La declaración de Miller era una evasión, una negación implícita de cualquier información que pudiera contradecir su perfil prefabricado de Sofía. La tensión en la sala era palpable. Sofía, que hasta entonces había mantenido una postura de calma casi inquebrantable, enderezó su espalda, una chispa de anticipación bailando en sus ojos. Su mirada se encontró con la de Miller, una mirada que contenía una profundidad y una determinación que el agente no podía comprender, pero que lo inquietaba. Se sentía como si el aire alrededor de él se volviera más delgado, más difícil de respirar. La mano de Miller se movió inconscientemente hacia el cuello de su uniforme, aflojando un cuello invisible.
El silencio que siguió a la pregunta de David fue más elocuente que cualquier respuesta. La jueza, con sus gafas ahora apoyadas en la punta de su nariz, observaba la escena, una ligera arruga de curiosidad apareciendo en su frente. El escenario estaba listo para la confrontación, para el giro irónico que transformaría la dinámica de poder. David, con una calma que rozaba lo provocador, planteó la pregunta que serviría de catalizador. Agente Miller, ¿está usted consciente de que la señora Sofía Hernández, la mujer que usted ha calificado de irascible e insubordinada, ha servido con distinción en el grupo de élite de operaciones especiales de la Marina de los Estados Unidos? La sala entera pareció contener la respiración. La jueza, por primera vez, levantó la mirada de sus notas, sus ojos fijos en Miller. La cara del agente se descompuso. El color se le fue del rostro, dejando una palidez grisácea. Sus ojos se abrieron, asombrados, confundidos, y luego una comprensión horrorizada comenzó a arrastrarse. La palabra Navy SEAL resonó en el silencio, un eco de acero que destrozaba todas las mentiras que Miller había construido. Sofía mantuvo la mirada fija en el agente, no con triunfo, sino con una serena certeza. Su postura, antes contenida, ahora irradiaba una fuerza silenciosa, un poder que había estado latente, esperando el momento de revelarse. La inversión de la dinámica de poder era ahora completa, visible, innegable. Miller intentó hablar, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Su cuerpo se tensó, una mezcla de ira y vergüenza evidente en su lenguaje corporal. La mentira se había desmoronado, no por un testimonio de terceros, sino por la simple e innegable verdad de la identidad de Sofía. Era un giro irónico que subrayaba la hipocresía del sistema que Miller representaba. La ira contenida en Sofía se había transformado en una quietud empoderadora, mientras la credibilidad de Miller se hacía pedazos ante los ojos de todos. El agente Miller, ahora desorientado y visiblemente agitado, balbuceó una respuesta que no era más que un intento desesperado de recuperar el control. Eso no está en mi informe. No es relevante. Un servicio militar no exime a nadie de cumplir la ley civil. Su voz, antes tan segura y autoritaria, ahora vacilaba, sus palabras se atropellaban. La jueza interrumpió con un tono más severo. Agente Miller, el historial de servicio de un ciudadano es siempre relevante cuando se discute su carácter. ¿Ha verificado usted el historial militar de la señora Hernández en su investigación? Miller tragó saliva, sus ojos huyendo de la mirada de la jueza y, sobre todo, de la de Sofía. No se consideró necesario. Mis fuentes indicaban un patrón de comportamiento diferente. La revelación de identidad había despojado a Miller de su autoridad fabricada, dejándolo expuesto. La sala zumbaba con una energía contenida. Sofía no emitió sonido, pero su presencia llenaba el espacio con una vindicación silenciosa. La vergüenza de Miller era casi palpable. Sus cejas fruncidas, la boca entreabierta, los músculos tensos de su cuello, el contraste moral entre la integridad de Sofía, probada en el campo de batalla, y la deshonestidad de Miller, expuesta en la sala de justicia, era crudo y desgarrador. Las miradas evasivas de Miller confirmaban su falta de honestidad, no solo en su testimonio, sino en la investigación misma. La verdad, mantenida a raya por la mentira, ahora se alzaba, inquebrantable, y el peso de su revelación aplastaba a la gente. Sofía se puso de pie. Su movimiento era lento, deliberado, cada fibra de su ser emanando una fuerza que el agente Miller nunca podría comprender. Habló no con vehemencia, sino con una voz que era una mezcla de acero y cansancio. Agente Miller, comenzó, su mirada fija en él. Usted ha pasado la última hora desmantelando mi carácter, pintándome como una amenaza, una rebelde. Pero yo he pasado años de mi vida defendiendo los mismos principios que usted dice representar.
Fui una de las pocas mujeres en calificar para un puesto en los Navy SEALs. ¿Sabe lo que significa eso, agente? Significa disciplina. Significa integridad. Significa poner el deber por encima de todo lo demás. Su voz no temblaba, pero la emoción contenida era un río subterráneo. Usted me ha mentido, no solo a mí, sino a esta corte. Usted ha abusado de su poder y de la confianza que se le ha dado para demonizar a una mujer basándose en suposiciones, en prejuicios. No soy una amenaza, agente. Soy una veterana. Soy una ciudadana. Soy una mujer latina que exige justicia. La jueza escuchó con atención, su expresión ahora sombría, la implicación de la crítica sistémica resonando en la sala. La ira contenida de Sofía se había convertido en una declaración empoderadora, un testimonio emocional que rebasaba los límites de su caso personal. La sala entera sintió el peso de sus palabras, una verdad cruda que desnudaba la hipocresía. El silencio se cernió sobre la sala, tras las palabras de Sofía, un silencio cargado de reflexión y el peso de la verdad revelada. El agente Miller, aún en pie, parecía haberse encogido, su postura rígida ahora quebrada por el impacto de la confrontación. Su mirada se desvió de Sofía, incapaz de sostener la suya. La jueza tomó sus lentes, los limpió con un pañuelo y los volvió a colocar, un gesto que parecía marcar un cambio en la atmósfera. Su voz, cuando habló, era mesurada, pero con un matiz de desaprobación que no había estado presente antes. Agente Miller, este tribunal considera su testimonio como altamente problemático y, a la luz de las pruebas presentadas por la defensa, su credibilidad queda seriamente comprometida. Se abrirá una investigación interna sobre la conducta y los métodos utilizados en este caso. Miller, apenas perceptible, asintió, su rostro una máscara de derrota. Para Sofía era una pequeña victoria, un testimonio del poder de la verdad frente a la mentira institucional. La inversión de las dinámicas de poder era completa. Su vindicación era silenciosa, no con gritos, sino con la serena convicción de quien ha expuesto una verdad incómoda. Sofía no miró a Miller con desprecio, sino con la frialdad de quien ha visto a través de la fachada y ha comprendido la podredumbre subyacente. Se sentó de nuevo, su cuerpo relajado, pero la determinación en sus ojos seguía ardiendo. El proceso continuaría, pero la batalla más importante, la de la verdad y la dignidad, había sido ganada. El empoderamiento no era un grito, sino la certeza de su propia fuerza. El procedimiento legal continuó por un tiempo más, pero el núcleo de la confrontación había terminado, y el aire en la sala se había aligerado, aunque la gravedad aún persistía. La jueza, con una compostura recuperada, dictó un aplazamiento, solicitando más información, pero la tendencia era clara. El testimonio de Miller, el pilar sobre el que se había construido la acusación contra Sofía, había sido irrevocablemente dañado. Al salir de la sala, Sofía sintió el peso de los ojos de los presentes sobre ella, no ya de juicio, sino de una nueva clase de respeto, incluso de asombro. Había roto una barrera, no solo en su caso personal, sino en la narrativa más amplia de la confrontación institucional. Afuera, el sol de la tarde le pareció inusualmente brillante, casi cegador. Respiró hondo el aire de la calle más puro, menos cargado de mentiras. Su abogado David le puso una mano en el hombro, una sonrisa de satisfacción apenas contenida en su rostro. Lo lograste, Sofía. Los dejaste sin palabras. Pero para Sofía, no se trataba solo de callar a Miller o de ganar un punto legal. Era la vindicación de su identidad. Un recordatorio contundente de que, no importa cuán marginado te quieran pintar, la verdad de quién eres tiene el poder de derribar la más alta de las mentiras. Era la lucha por la justicia social personificada en una mujer latina que, con una revelación simple y poderosa,
Había expuesto la podredumbre de un sistema y había reclamado su propio poder. El incidente con Miller era solo una batalla, pero Sofía había demostrado que su espíritu no se podía quebrar, y su voz, una vez subestimada, ahora resonaría.